El 23 de marzo de 2003, apenas 3 días después del inicio de la invasión a Irak, la Compañía de Mantenimiento 507 del Ejército de los Estados Unidos avanzaba con la misión de eliminar armas de destrucción masiva y derrocar el régimen de Saddam Hussein. No obstante, un simple error en la navegación los desvió del camino seguro. El convoy de la Compañía 507 cayó en una trampa mortal en la que 15 elementos del ejército sufrieron las consecuencias, entre ellos la joven Jessica Lynch, de 19 años. En cuestión de minutos, el destino de esos soldados quedaría sellado en fuego y sangre. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, conoceremos el paso a paso de este operativo de rescate. Una historia de terror, valentía y supervivencia en medio del infierno. The only thing I saw was Lynch's foot twitching, but she looked like she was dead like everybody else in the truck. Didn't appear anybody had survived, no, as best you could see. The twitching I assumed was from the after effects of the nerves. En principio, se suponía que estos soldados debían seguir la vanguardia de las tropas estadounidenses. Sin embargo, eran en su mayoría jóvenes reclutas que apenas habían completado su entrenamiento. Algunos jamás habían visto un combate real. Otros, tan solo con unas semanas en el desierto, todavía luchaban contra el miedo que se agazapaba en cada sombra. Había mecánicos, operadores de radio y conductores, soldados de apoyo más acostumbrados a reparar vehículos que a disparar sus armas. Entre ellos se encontraba Jessica Lynch. Nacida en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, Jessica se había enlistado en el ejército en busca de una oportunidad para salir adelante, como muchos otros jóvenes reclutas. Era una especialista en logística del 57º Regimiento de Apoyo de Mantenimiento, sin experiencia en combate ni preparación para situaciones extremas. Las montañas se alzaban como gigantes implacables. Sus cimas cubiertas de nieve y sus senderos traicioneros convertían cada paso en un desafío. El viento helado cortaba la piel, y la arena, arrastrada por ráfagas violentas, cegaba la vista. En ese entorno hostil, donde la naturaleza misma parecía conspirar contra ellos, la guerra no distinguía entre combatientes y personal de apoyo. I was part of a 100-mile-long convoy going to Baghdad. I drove a 5-ton water buffalo truck. Our unit had some of the heaviest vehicles, and the sand was so thick that our vehicles would just sink. It would take us hours to just travel the shortest distance. We decided to divide our convoy up so the lighter vehicles could reach our destination. But first came the city of Nazareth, and a day that I will never forget. El plan original era claro: seguir de cerca a las unidades blindadas que encabezaban la ofensiva, proporcionar apoyo logístico y moverse en formación cerrada. Pero en la confusión de la marcha, un error en las coordenadas los desvió de la ruta establecida. El capitán Troy King, al mando del convoy, se dio cuenta demasiado tarde de que habían abandonado la autopista 8 y se adentraban en una zona desconocida. La carretera 7, angosta y repleta de escombros, no era la ruta planeada. Un murmullo de radio confirmó lo peor. Estaban perdidos. Las miradas de los soldados se cruzaban con preocupación. No eran tropas de combate, sino personal de apoyo, y la mayoría nunca había enfrentado un fuego enemigo real. Apretaban el volante, el gatillo o simplemente los dientes, mientras el sudor resbalaba por sus frentes. El aire estaba cargado de tensión. Los primeros indicios de peligro surgieron de manera sutil, casi imperceptible. Una figura en una azotea que desapareció tras una sombra. Un niño corriendo entre callejones con un arma demasiado grande para él. Hombres con miradas fijas, inmóviles en los costados de la carretera, observando el convoy como depredadores al acecho. What did you see as they passed you? Machine gun fire. There was people firing at the Humvee, and there was everywhere you looked, somebody was firing. And were they firing from out of the Humvee? There was return fire from the Humvee. And they just disappeared in the distance. Nadie se percató de inmediato del peligro. En su interior, los soldados intentaban mantenerse serenos, siguiendo el protocolo,
sin saber que cada metro recorrido los acercaba al desastre. El viento levantaba remolinos de arena alrededor de los camiones, empañando la visibilidad. La radio crepitaba con mensajes entrecortados, pero la señal era débil. Para ellos, era solo una misión más en una tierra lejana y hostil. La emboscada fue brutal. En un abrir y cerrar de ojos, las balas comenzaron a silbar entre los vehículos. Desde los edificios y las ruinas cercanas, combatientes iraquíes abrieron fuego con rifles de asalto, lanzagranadas y ametralladoras. El sonido de los disparos retumbaba en el aire mientras las explosiones sacudían la tierra. Los soldados estadounidenses, atrapados en una trampa mortal, intentaban responder al fuego. Pero la superioridad numérica del enemigo los desbordó rápidamente. El primer disparo resonó como una campanada de muerte. Luego, un aluvión de fuego de ametralladoras y cohetes RPG convirtió la carretera en un campo de batalla. Las balas perforaban los vehículos, los cristales estallaban y los soldados intentaban responder al ataque mientras el caos se apoderaba de la columna. Un camión Hempt fue impactado por un proyectil de tanque y se convirtió en una bola de fuego. At this point, I probably had 4 of my 8 tires shot out by that time. So there's smoke just flying everywhere, rubber flying everywhere. The truck was getting hit. I was ducking up under the dash and popping up just to make sure I was still on the road. I could see the bullets bouncing off the hood. And the sounds, what did you hear? Just pop, 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 pop. Just rounds rattling off the metal. And I seen one guy jump out in the road and aim at me, and I ended up hitting him. El caos reinaba. La noche se iluminó con un destello infernal cuando un vehículo Humvee fue alcanzado de lleno por un proyectil. La explosión sacudió el suelo y esparció metralla en todas direcciones, hiriendo a soldados que ni siquiera alcanzaron a gritar antes de caer. Jessica Lynch sintió la onda expansiva golpear su pecho como un puñetazo. Sus oídos zumbaban y por un instante todo fue un vacío de sonido y luces parpadeantes. El aire se llenó de humo espeso y el olor a carne quemada. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de las ametralladoras y el estruendo ensordecedor de nuevas detonaciones. Los disparos venían de todas direcciones, perforando la carrocería del vehículo como si fuera de papel. Jessica, atrapada en su asiento, intentaba moverse, pero el miedo la paralizaba. Su respiración era errática. Sus manos temblaban al aferrarse al fusil que apenas sabía usar. Podía escuchar las voces de los iraquíes aproximándose. Órdenes gritadas en árabe que no necesitaban traducción. Estaban cazando sobrevivientes. Mientras tanto, el grupo 1 de soldados, que iba a la cabeza del convoy, aceleró con todas sus fuerzas. Atravesaron una lluvia de balas y lograron escapar hacia el sur, rumbo a las líneas aliadas. Jessica los vio alejarse, sintiendo una punzada de desesperación al darse cuenta de que ella y su grupo no habían logrado huir. Pero el grupo 2 no tuvo la misma suerte. Sus vehículos fueron alcanzados, algunos quedando envueltos en llamas. La trampa estaba cerrada. Sin otra opción, los soldados sobrevivientes se lanzaron fuera de sus transportes y buscaron refugio en las ruinas, disparando a ciegas en un intento desesperado por contener el ataque. Pero los iraquíes eran muchos. Se movían entre las sombras, utilizando los edificios destruidos como cobertura, esperando el momento justo para asestar el golpe final. En el centro del desastre, el grupo 3 de soldados intentó maniobrar para escapar, pero la ciudad misma se convirtió en su cárcel. Calles bloqueadas por escombros, barricadas improvisadas y enemigos que parecían brotar de cada rincón. Los motores rugían mientras intentaban abrirse paso, pero cada giro los llevaba a un callejón sin salida. Jessica sintió cómo su esperanza se desmoronaba con cada calle bloqueada, con cada estallido que sacudía su vehículo. No podía controlar el temblor en sus piernas. No podía evitar pensar que este era su final. Entonces llegó el golpe final. Desde los tejados, los insurgentes abrieron fuego con lanzacohetes, convirtiendo los vehículos en ataúdes de metal. Jessica sintió el impacto como si el mundo se desplomara sobre ella.
Su cabeza golpeó con fuerza contra el tablero y la visión se le volvió borrosa. Por un momento, todo se apagó. La emboscada era total. No había salida. Los soldados, atrapados, disparaban en todas direcciones, consumidos por la desesperación. La radio era un torbellino de gritos, órdenes entrecortadas y súplicas de ayuda que nadie podía responder. Jessica, semi-inconsciente, apenas podía comprender lo que pasaba a su alrededor. Pero en algún rincón de su mente, una idea comenzó a abrirse paso entre el dolor y el miedo. Estaba en manos del enemigo. El aire olía a pólvora, sangre y aceite quemado. En cuestión de minutos, 11 soldados estadounidenses habían caído. Sus cuerpos inertes, esparcidos entre los restos calcinados de la caravana. Otros 5, desorientados y ensangrentados, fueron capturados sin piedad. Los prisioneros fueron arrastrados sin miramientos y sus botas dejando rastros en la arena, mientras los insurgentes los empujaban hacia un destino incierto. No sabían si los ejecutarían en el acto o si los utilizarían como moneda de cambio en la guerra mediática, que comenzaba a librarse paralelamente en el conflicto. Cada uno de ellos cargaba con el terror de lo desconocido, el peso del miedo en cada respiración entrecortada. La especialista Shoshana Johnson, con una herida sangrante en la pierna, trataba de mantenerse en pie, pero cada paso era un suplicio. A su lado, la soldado Lori Piestewa apenas podía sostenerse. Tenía múltiples heridas de bala y su cuerpo se tambaleaba al ser arrastrado. Jessica Lynch, en tanto, se hallaba incapaz de moverse debido a sus heridas. Su cuerpo quedó destrozado por el impacto del accidente y el brutal ataque enemigo, y sus huesos fracturados y su conciencia tambaleante entre la realidad y la inconsciencia. The vehicle I was riding in was hit by a rocket-propelled grenade and slammed into the back of another truck in our unit. 3 people in the vehicle were killed upon impact. Lori and I were taken to a hospital where she later died and I was held for 9 days. In all, 11 soldiers died that day, 6 from my unit, and 6 others from my unit were taken prisoner, plus 2 others. En el hospital de Nasiriyah, las heridas de Jessica eran graves. Tenía la pierna izquierda fracturada en 2 partes, un brazo roto y varias lesiones internas. Los doctores iraquíes, a pesar de la situación, le brindaron atención médica. Sin embargo, estaba prisionera. En una cama fría, con la piel amoratada y el cuerpo inmóvil, la joven soldado solo podía esperar. Se encontraba sola, rodeada por un idioma y una cultura desconocidos, sin saber qué destino le esperaba. Mientras tanto, en las filas del ejército estadounidense, la noticia de los prisioneros llegó como un relámpago. El mando militar analizó rápidamente la situación. Se trazó un plan de rescate, pues la idea de dejar soldados en manos enemigas era impensable. El Pentágono diseñó un operativo de extracción con las fuerzas especiales. La inteligencia militar reveló que Jessica Lynch se encontraba en un hospital, pero no se sabía con certeza cuál era su estado ni si había resistencia armada en el lugar. La noche del 1 de abril de 2003, en medio de la oscuridad y con la tensión a flor de piel, un grupo de Navy SEALs, Rangers y Delta Force se preparó para irrumpir en el hospital donde Jessica estaba retenida.
los helicópteros Black Hawk descendieron en picado, iluminando la noche con sus luces y proyectando sombras fantasmales sobre las calles de Nasiriyah. Los comandos ingresaron al hospital con movimientos rápidos y calculados, neutralizando a cualquier amenaza potencial. El rescate no fue fácil. Disparos de francotiradores y RPGs impactaban a los marines mientras sacaban a los soldados heridos. Finalmente, lograron extraer a los supervivientes y establecer un perímetro de seguridad al sur de Nasiriyah. Pero la batalla estaba lejos de terminar. What the hell is that? That's a torture room, fellas. Clear! Moving out! Los soldados avanzaban por los pasillos con armas en alto, listos para abrir fuego si era necesario. El ambiente estaba cargado de tensión. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas y siniestras en las paredes descascaradas del hospital. El crujido de las botas sobre los azulejos rotos parecía ensordecedor en medio del silencio opresivo. Cada habitación que revisaban podía ocultar una trampa. Cada rincón oscuro podía esconder a un enemigo esperando emboscarlos. El equipo de operaciones especiales se movía con precisión letal, cubriendo cada ángulo, cada puerta entreabierta, cada pasillo que se bifurcaba en la penumbra. La adrenalina corría por sus venas mientras sus miradas escaneaban cada detalle, buscando signos de peligro. Afuera, la amenaza de un contraataque insurgente era inminente, pero dentro del hospital, otro tipo de incertidumbre se cernía sobre ellos. I could hear them speaking in English, but I was still very afraid. Then a soldier came into the room. He tore the American flag from his uniform, and he handed it to me in my hand. And he told me, "We're American soldiers, and we're here to take you home." And I looked at him and I said, "Yes, I'm an American soldier too." Pero la misión aún no había terminado. Afuera, el peligro acechaba. La extracción debía realizarse rápido, antes de que los insurgentes comprendieran lo que estaba ocurriendo. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo la levantó con cuidado y se preparó para salir. Cada segundo contaba. Si eran detectados, la balacera sería inevitable. Los combates se prolongaron durante días. El 27 de marzo, la mayor parte de la resistencia había sido eliminada. Los marines patrullaban las calles, eliminando los últimos focos de guerrilleros. Sin embargo, la guerra aún cobraba sus víctimas. 2 marines se ahogaron en el canal Saddam al intentar cruzarlo bajo fuego enemigo. Días después, se encontró un tanque M1A1 hundido en el río. Su tripulación, desaparecida desde el 24 de marzo, yacía sin vida en su interior. La noticia del rescate de Jessica Lynch se convirtió en un símbolo de la guerra. Un relato de heroísmo que capturó la imaginación del público. Las imágenes del equipo de operaciones especiales irrumpiendo en el hospital, con visores nocturnos y armas listas para el combate, parecían sacadas de una película de Hollywood. Fue presentada como una historia de valentía y resistencia, un testimonio del compromiso de Estados Unidos con sus soldados, una misión impecable en la que los héroes estadounidenses desafiaron la oscuridad para traer de vuelta a una de los suyos. When I remember those difficult days, I remember the fear. I remember the strength. I remember that hand of that fellow American soldier reassuring me that I was going to be okay. El convoy de la Compañía 507 fue víctima de los horrores de la guerra y de la brutalidad de la emboscada. Para los soldados que sobrevivieron, aquel día en Nasiriyah marcó un antes y un después. La guerra en Irak apenas había comenzado y el derramamiento de sangre no haría más que intensificarse. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más operaciones militares como esta, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.